Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Estamos queriendo compartir unos pensamientos acerca de la palabra de Dios en esta noche. Una alegría poder conectarnos, agradecemos a Dios por eso. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe en esta reflexión que vamos a hacer acerca de unos pasajes de la Biblia. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir una reflexión sobre estos pasajes de tu preciosa palabra, que puedan ser de bendición, de orientación, de enseñanza, para que podamos aprender tu voluntad y pedirte el poder para poder hacer esa voluntad que es para nuestro bien. Somos débiles, tú siempre recuerdas que somos polvo, pero gracias pues estás dispuesto a darnos todo el poder para ser más que vencedores. Pedimos que tú nos asistas y nos guíes ahora en la reflexión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Ahí tenemos el texto para desarrollar en estos minutos que tenemos por delante. El tema es, en el capítulo 5, versículo 33, tiene un subtítulo que dice Jesús y los juramentos. Interesante. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Uno puede leer estos pasajes en forma, pasar los pasajes, leerlos, entender más o menos qué es lo que está hablando. Bueno, llamarle la atención, pero en realidad cuando uno se pone a pensar, queridos amigos, es interesante la advertencia que el Señor nos hace aquí para dejar de cometer quizás esos errores que solemos cometer. Yo también, cuando miro este pasaje se me ponen los pelitos de punta, porque pienso las veces que uno ha cometido errores, las veces que uno ha hablado de más, las veces que uno ha abierto la boca y metido la pata. Y tener que pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces? No sé vos, yo una cantidad grande y a veces necesito volver a hacerlo. Si pudiéramos tocar un botón con el cual esto se arregla en tu corazón y en el mío, lo haríamos. Más de uno lo haríamos porque sinceramente queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero no funciona de esa manera. Yo creo que funciona tras error y aprendizaje, oración y decisión y velar, que es más importante, especialmente en este tema donde habla de las palabras, porque está hablando de lo que hablamos, se jura con las palabras, se promete, correcto. Acá el texto bíblico dice no perjurarás, o sea, reiterar y jurar sobre juramento, algo así como hizo Pedro en un momento, ¿no es cierto?, cuando negó a Cristo. Juró y perjuró que no le conocía. Bueno, porque querés convencer al otro que no le alcanza con que vos lo jures. Hay gente que dice, bueno, jurámelo por tu hijo. No, por mi hijo no, entonces es mentira. Bueno, es una cosa muy común. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hace falta jurar. Ahora hay un tema sobre esto muy interesante. Porque para
que se crea lo que uno dice, tiene que dar testimonio que es una persona de palabra. Cuando años atrás, en la época de mis abuelos, se daban la mano y se sellaba lo que se hablaba. Darse la mano era un sello de contrato, era una forma, en algunas culturas, de sellar una conversación, una promesa. Bueno, te compro el coche en tantos pesos, listo, y ahí se estrechaba la mano y ya esa era la garantía. La seguridad de que el coche estaba vendido y la seguridad que el coche ya lo había comprado. Cada uno se iba a su casa, pero el coche ya estaba vendido y el coche ya iba a ser pagado. Hoy en día dicen, está seguro, y el dicho dice aseguro, lo llevaron presos. Y ahora hay que firmar, llevar 2 garantes, asegurarse que, o sea, el mundo ha cambiado desde los abuelos para acá muchísimo. El mal ha crecido. La palabra de Dios advertía sobre esto. Entonces dice el Señor Jesús, oíste que fue dicho. En las leyes, correcto, allí de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos hablaba acerca de este tema. Y se usaba esta forma de jurar, y en la Biblia encontramos esto. Dios jura por sí mismo, correcto. O sea, se compromete Él, se pone de garantía para que entendamos que es seguro lo que Dios ha prometido, que no hay falla, no hay error. Hay gente que necesita eso, correcto. Los que conocemos a Dios sabemos que cuando Dios dice no, es no. Y cuando te prometió algo lo va a cumplir, correcto. Ahora, el Señor Jesús nos lleva a algo más fino, a hilar más fino este tema. Y nos quiere ayudar a través de estos pasajes a que recordemos que el hombre dará cuenta en el juicio de toda palabra hablada. Hay un ángel que está anotando todo lo que decimos. Yo necesito una goma de borrar gigante, no sé vos, pero sinceramente este tema es más delicado de lo que uno lee superficialmente. Recordemos, queridos hermanos, queridos amigos, que Santiago, inspirado por Dios, allí en el capítulo, vamos a ir a Santiago, en el capítulo, si no me equivoco, es el 4, a ver, sí, correcto, el 4, dice, a ver, no quiero cometer un error. No, el capítulo 3. Allí dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto. Uy, cuán importantes son las palabras. Tiene una relación directa con lo que Jesús está enseñando. Porque si ustedes miran, Jesús va a desarrollar, ahora lo vamos a comentar, pero termina diciendo, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Lo que es más de esto de mal procede. Yo cuando tenía 2 años, no decía nada más que mamá y gol. No sé por qué, bueno, mis tíos capaz, que eran futbolistas, que eran fanáticos, y yo con 2 años decía eso solo. Mi mamá me llevó al médico para que me vean porque con 2 años entendía que yo tenía que hablar más. El médico, que era el médico de cabecera de la familia, me examinó, escuchó a mi mamá y la miró y le dijo, mire señora, no se preocupe, dice, pero estos son los peores después y usted se va a cansar de querer hacerlo callar. Y la verdad que es cierto, yo soy de hablar, de conversar, de hablar, correcto. O sea, pero cuanto más palabras, más riesgo de pecado. En las muchas palabras, dice la palabra de Dios, no falta pecado. Ay, yo cuando estudié este tema hace años, ¿no es cierto? Y lamento decir hace años porque no me he corregido, o sea, me he corregido muchísimo. Pero cuanto más estudias, más te das cuenta que te faltan, que cometes errores, ¿no es cierto?
que vivís cometiendo errores y tenemos que vivir a los pies de Cristo pidiendo perdón. Vamos mejorando, pero si pudiéramos tocar ese botón, como yo te digo, ¿cuántos lo tocaríamos ya para que nuestro hablar sea sí, sí, no, no y nada más? No pecar. Bueno, yo me cuido, pero me equivoco, cometo errores, pido perdón. Pero nos pasa eso, y Santiago justamente dice eso. Aquí nosotros ponemos freno, dice el versículo 3, en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, ¿cuántas cosas hay aquí para pensar? El enemigo ha ganado tremendas batallas con el tema de aquellos que tienen el gusto de chusmear, de criticar, de señalar, ¿correcto? Aquellos que se creen o se hacen los grandes y prometen cosas que nunca van a cumplir. Está lleno de eso. Dentro de la iglesia también existe eso. O sea, Dios nos está llamando a un grado de santidad en el punto más sensible del ser humano, ese pequeño timón que es la lengua. Y Jesús dice, mira, yo te aconsejo que no digas más que sí o que no. Por supuesto, no podemos vivir diciendo sí o no, nada más, ¿correcto? Pero está diciendo, está exagerando, está mostrándonos cuán importante es que nosotros nos cuidemos en lo que decimos. Y no hablemos, por supuesto, de lo que presentan los versículos anteriores. Dice, no juréis en ninguna manera. Nunca jures. Nunca jures. Si jurás es porque no te conocen. O porque te conocen. No sé. Porque yo me acuerdo que hace años me contaron en relación con esto, a las personas que no son confiables, hacía un relato donde decía, Juan, préstame por favor 20 pesos. Y entonces Juan le dijo, ¿por qué no le pedís a Pedro? Y él le dijo, pero Pedro no me conoce. Y Juan le dijo, por eso, porque hay gente que cuando lo conoces ya no le prestás más, porque nunca vuelve. Te prometen, pero nunca cumplen. Entonces, pedile a otro porque ya te conozco. Bueno, esto es más o menos igual. O sea, cuando te conocen por íntegro, cuando diste una vida de testimonio, saben que tu palabra vale, entonces está bien, no estrecharás la mano, pero no hace falta jurar, no hace falta firmar nada. Legalmente sí, estamos en un mundo donde tenemos que llevar un garante, tenemos que firmar, pero en las conversaciones entre hermanos, con el vecino, tenemos que demostrar un cristianismo que basta la palabra. Qué lindo que digan de vos cuando el hermano fulano dice algo, eso tenerlo por seguro. Bueno, a mí me parece que es algo que en el mundo inclusive se elogia. Escuchaba el otro día, estaba viendo un resumen de Messi, que lo conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Y me llamó la atención porque los periodistas hablaban acerca de la humildad y una persona de palabra. Me llamó la atención eso. Entonces presté atención y lo puse para escuchar. Y contaban algunos periodistas que Messi había prometido camisetas y que habían perdido el partido. Entonces el que a quien Messi le había prometido una camiseta, que era un relator, le dijo al amigo, bueno, nos quedamos sin camiseta porque cuando perdió Argentina el partido, bueno, debe estar pinchado, desanimado. Y a las 12 de la noche le golpeó la puerta del hotel y era Messi en persona con la camiseta que le había prometido. O sea,
Eso elogiaban. En el mundo se elogia cuando alguien cumple algo que tendría que ser algo natural, porque hoy nadie te cumple nada. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte, querido hermano, es: cuando vos prometes algo, ¿lo cumplís? Cuando vos das tu palabra, ¿la haces valer? Porque eso habla de tu persona, y hay un ángel que está anotando lo que nosotros decimos, ¿correcto? Bueno, por eso el Señor dice: mira, cuídate, no prometas nada. La Biblia misma, ¿no es cierto?, nos dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. O sea, es mejor, porque a veces prometemos porque nos hacemos los héroes, los grandes. Sí, yo te voy a ayudar. No hay que ayudar al hermano este. Sí, tengo ahí para dar. Y nunca llega, porque hablamos de más. La lengua se nos va rápidamente porque en nuestra naturaleza nos quiere hacer quedar bien, o como héroes, o como prometedores. Sí, el hermano fulano dijo que le iba a llevar una cocina, porque no tiene para cocinar, así que seguramente ya la habrá llevado, me imagino, por supuesto. Y la cocina nunca llegó, están calentando ahí con 2 tronquitos de madera. O sea, esto está lleno. Ahora yo te pregunto a vos que escuchás este mensaje: ¿cómo sos? Yo sé cómo soy yo. Y por supuesto le pido a Dios que cambie, que me mejore, que yo sea íntegro. Pero ¿cómo sos? ¿Cumplís con tus palabras? ¿Cumplís con lo que prometés? ¿Tenés una costumbre de jurar y necesitas jurar y rejurar porque si no, no te creen? Porque ya echaste una forma de ser. ¿Correcto? Pero el Señor nos habla y nos dice claramente que no juremos nunca ni por el cielo, porque es el trono de Dios, no tengo derecho, soy una criatura, estoy hablando del Creador y su trono, ni por la tierra, porque no nos pertenece, porque es el estrado de los pies, gracias que podemos pisar sobre la tierra, correcto, pero no es nuestra, tiene dueño. Nosotros solo somos mayordomos, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El Señor la escogió. De hecho, la ciudad santa que Jesús va a traer después del milenio se llama la Nueva Jerusalén. Ni por tu cabeza, porque no soy dueño ni siquiera de un pelo. ¿Correcto? Entonces el Señor dice: pero sea vuestro hablar, sí, o no. Todo lo que hables de más de esto sale de la naturaleza humana. El querer hacernos agrandarnos, el querer prometer para quedar bien. Y si no, veamos, yo no soy apolítico, pero estoy cansado de escuchar a los que se posturan prometiendo cosas y después se muestran cuando los noticieros o cuando se retiraron, que no cumplió la mayoría de las cosas que había prometido, o hizo exactamente al revés. Entonces, en un mundo donde todo esto es común del día, es el pan de todos los días, ¿te atreves a ser diferente? Porque es tan común que la ola te lleva, todo el mundo miente, todo el mundo promete, ya no es, casi se siente ya no como un pecado, es una forma de decir, pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, no hay forma de decir. Para Cristo es serio el asunto. Para el Señor es tan serio que justamente nos está dedicando aquí 1, 2, 3, 4, 5 versículos más lo que habla Santiago, 10 versículos, pónganle. 10 versículos de la palabra de Dios, más cuántos podríamos buscar, pero 10 que estamos tratando ahora, que nos habla acerca de la importancia que tiene cuando nosotros hablamos, cuando nosotros prometemos. No digo cuando nosotros juramos, porque no debemos jurar. Nunca jures. Nunca jures. Si alguien te dice, júramelo, mira, yo tengo palabra. Bueno, pero tenés que tener palabra, por supuesto, ¿no? Porque si le decís, yo tengo palabra, y después no se la cumplís, bueno, el otro se va a encargar con ese timón que tiene adentro de la boca de hacerte quedar mal por todos lados. Porque eso, después no digas, no sé cómo puede ser, ¿no es cierto? Miren, hace muchos años atrás, había en
Me parece que era allí por en el campo cuando fuimos a vivir. Había un hermano de iglesia que le debía medio mundo, me parece, y tenía la gente sabía que tratar con el hermano no era seguro porque no cumplía, parece, ¿no es cierto? Y entonces, en una oportunidad, se había hecho una comisión y al hermano no le habían dado responsabilidades, correcto. Y yo llegué a mi casa y estaba la esposa, ¿no es cierto?, allí, charlando con mi esposa, y justo cuando entro le decía a ella, a mi esposa, le decía, yo no sé por qué no le dan responsabilidades, porque que yo me acuerde, no le debe a nadie. O sea, ya era... Hasta la misma esposa tenía que hacer memoria a ver si le debía o no le debía, porque tenía un tendal de gente que le debía. O sea, cumplí con tus promesas de deudas, cumplí con aquello que te comprometiste. Retenemos bendiciones cuando no lo hacemos, porque Dios ama a la persona que cumple su palabra, que le honra con su forma de vida y tiene bendiciones para darle. Y esas bendiciones se frenan justamente porque Él cree que pierde si cumple lo que prometió o si paga lo que debe. Y es al revés, porque como hijos de Dios estamos en un plan divino donde Dios es el que nos va a dar y Él bendice a aquellos que son justos de una forma maravillosa. Atrévete a confiar en Dios, atrévete a cambiar ese estilo de vida si ese estilo de vida equivocado es la forma en que vivís. Hermanos, comento esto porque yo hace 43 años que soy adventista y he visto esto y veo esto dentro de la iglesia. A veces de una forma que uno dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que este hermano, esta hermana actúe de esa manera? Bueno, sí, existe eso. Existe, está lleno de eso, más de lo que uno se imagina. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de hablar, tenemos que orar, tenemos que tratar de acercarnos, tenemos que tratar de ganarlo y de explicarle y orientarle. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo ve, es su ámbito de vida, correcto, que se maneja dentro de esos ambientes, dentro de esa forma, ese estilo, pero quizás nunca prestó atención a estos pasajes, porque el Señor está hablando seriamente de la forma en que nosotros nos manejamos, de la forma en que nosotros hablamos, de la forma en que nosotros usamos los juramentos, las promesas, pero el Señor anota si hemos cumplido o no hemos cumplido. Quiero ir cerrando con algo que ahora vino a mi mente, no lo iba a comentar, pero me acuerdo de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo es hombre bajito que se subió al sicómoro para ver a Jesús, porque si no, no lo podía ver, eran capaz que 1,30 m, no llegaba, y entonces se subió al sicómoro para ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por abajo del sicómoro, lo miró, se detuvo, miró para arriba y dijo, Zaqueo, hoy voy a comer a tu casa, apúrate a preparar todo. Y Zaqueo no lo podía creer, porque sabía que no era digno de que el Señor ni siquiera le dirija la mirada. Había escuchado muchas cosas de Zaqueo, pero Zaqueo era un hombre que prometía y no cumplía, un hombre que robaba, un hombre que abusaba del otro, casi un usurero, y había robado a mucha gente. Y ahora no lo puede creer, sale corriendo, prepara las cosas. Un hombre que tenía dinero. Jesús llega a su casa. Y el corazón de Zaqueo por esta bondad del Señor. Bondad que nosotros no nos sale naturalmente frente a alguien que sabemos que es un estafador. Sin embargo, Jesús lo atendió en forma personalizada porque Zaqueo necesitaba eso. Este hombre que no cuidaba sus promesas, este hombre que prometía y no cumplía, este hombre que usaba la lengua como un arma para beneficiarse a costa de los demás. Ahora es tocado en su corazón, llega a su casa y de pronto se pone en pie
Y el Espíritu Santo trabajó maravillosamente y dijo, hoy devuelvo a los que le robé 4 veces lo que le saqué. Si alguno está fe, 4 veces y voy a dar a los pobres. Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo tomó una decisión. Porque Zaqueo decidió en ese momento cambiar su vida. ¿Le habrá costado? Seguramente. ¿Se habrá equivocado de vuelta? Muy probable que se haya equivocado. O nunca vos te bautizaste y nunca más caíste en aquello que caías antes. Nunca, no. Hemos caído 7 veces cae el justo. Y no 7 como número literal, 7 como siempre. Correcto, siempre. Pero 7 veces se vuelve a levantar. Le pide perdón a Dios y sigue caminando en el camino del Señor. Luchando, creciendo. Aquello que era todos los días, ahora es una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 3. Hoy una semana caído, pero vuelvo y sigo creciendo y creciendo y creciendo. Quizás ni te des cuenta. Quizás ni te des cuenta. Pero la obra que Dios empezó, la va a terminar en tu vida. Ojalá sea como Zaqueo. Así que de pronto tomemos esa decisión. Y en esta noche yo quiero llamarte a tu corazón para que, y yo también para mí, que tomemos esta decisión. La decisión de, a partir de ahora, cuidar nuestra lengua. A partir de ahora, ¿no es cierto? A partir de ahora poder cumplir con las cosas que están en nuestro corazón, sin necesidad de jurar, sin necesidad de comprometernos a cosas que no sabemos, sino hacerlo. A veces no hace falta cumplir, a veces el silencio y voy y llevo la cocina. Hago silencio y llevo la cocina. Y aparezco con la cocina, aunque no había prometido, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ¿Qué dice el Señor? Pero, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¡Qué maravilla! El Señor nos llama a un cambio de vida, nos llama a una decisión, nos llama a cuidar la cantidad de palabras, porque en la abundancia de palabras no falta pecado. Cuidado. Y la lengua es chiquita, pero te maneja todo el cuerpo y toda la mente, y después nos vemos envueltos en problemas porque ¿para qué hablé? Bueno, cuidémonos. El Señor nos está llamando aquí a la importancia de cuidarnos y nunca jurar. No hace falta, si sos un hombre palabra, tu palabra va a alcanzar y va a ser maravilloso porque van a decir, si fulano prometió, sabemos que lo cumple. Es una garantía, su vida es una garantía de que lo que él se compromete lo va a hacer. Es una característica del carácter del Señor, porque cada promesa que el Señor ha hecho en su palabra, cada una Él la cumplirá. Ninguna dejará de cumplir, porque si una sola no lo cumple, entonces Dios estaría fallando, y Dios no falla. Hace 5 años atrás, más o menos, leí toda la Biblia para sacar promesas. Promesas, muchas de las cuales Dios jura por sí mismo, Él lo puede hacer, ni un problema. Promesas de parte de Dios. Y busqué y anoté ahí las promesas que me gustaban, no todas las que existen en la Biblia, porque hay miles, pero busqué aquellas que dije, qué hermosa esta promesa, yo la quiero para mí, y las anoté, esas hermosas que a mí me encantaron, que me gustaron, que dije, esto lo voy a inclusive a tener presente. 976 promesas para cada necesidad de la vida, y cada una de ellas se va a cumplir, porque proviene de uno que no miente y que con tranquilidad puede jurar por su propio trono, por sí mismo, porque es Dios. Pero vos y yo no somos Dios. Así que Dios, el Señor nos advierta que nos cuidemos, que nos midamos, y ojalá el Señor puede hacer esa obra en nuestros corazones para que realmente le adoremos en espíritu y en verdad, que es una característica justamente de aquellos que llegan también a esta integridad. El adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ver también con cuidar la lengua, con no jurar, con ser un hombre de palabra, a quien todo el mundo sabe que lo que dice y va a prestar atención, porque es una persona que es
sabia al hablar. Pidámosle a Dios esto. Pide al Señor que te ayude. Acordate de Zaqueo. La salvación llegó a su casa. Y quizás en este punto necesitamos que el Señor llegue también a nuestra casa y que hagamos lo mismo que Zaqueo. Comprometernos a transformar, a poder corregir aquellas cosas. Nosotros no podemos transformar, pero decidir corregir, tomar decisiones. El Espíritu Santo está con todo su poder para darte la victoria. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé la decisión en aquel punto, pero especialmente en este que es tan común dentro del mundo, ni hablar, y en la iglesia lamentablemente. Cuidémonos para que con nuestro hablar, con nuestras decisiones, con nuestros compromisos, honremos al Señor. Esa es su voluntad. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.